estoy aquí. Hoy entiendo que mi vida la has sostenido tú. Hoy entiendo, mi Señor, que solo en ti hay plenitud. Y es por eso que quiero ante ti rendir todo de mí. Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro ministerio, a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a nuestra congregación. Bendito nuestro Señor que nos da oportunidad de podernos encontrar nuevamente, hermanos. Hoy estamos a miércoles 22 de julio del 2020. Agradecidos con el Señor por todo. Hemos dicho, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación adversa, estamos más que agradecidos con nuestro papá. Bendito, bendito, bendito sea Él. Toda la gloria sigue siendo para Él. Yo voy a invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie ahí donde se encuentran. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre bendito esta tarde. Vamos a decirle: amado Señor, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, te damos gracias, Señor, este día por todo, Señor. Por todo, mi Rey, muchas gracias. Bendito seas tú, porque hasta acá tú nos has ayudado. No nos ha hecho falta nada, nos has guardado, mi Rey, en medio de cualquier situación crítica que esté viviendo la tierra. Tú aún nos tienes acá con vida para que te seamos útil a ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y perdónanos, papi lindo, por favor, perdónanos por todo lo que aún no hacemos bien. Hemos ido a tu palabra y no la hemos establecido en nuestra vida. Perdónanos de todo corazón, perdónanos y ayúdanos a que eso suceda, mi Rey. Por favor, papi lindo. Este día queremos bendecir a nuestra congregación, a tu iglesia en la tierra, precioso Dios, a nuestra Guatemala, a sus autoridades, para que tú hagas descender sabiduría, Señor, para que ellos conduzcan cada vez mejor nuestra nación, Señor. Y bendecimos a tu pueblo Israel, precioso Padre. En el nombre de Jesús es que lo hacemos todo, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Y toda la gloria es tuya, Padre Santo. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Vamos a confesar una vez más, hermanos, lo que hemos creído en nuestros ministerios. Vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Maravilloso Padre bendito.
Hay una razón especial por la que yo tengo un contentamiento especial, hermanos, decía, porque en muchos meses, pues hoy vuelvo a estar detrás del púlpito, hermanos. Ven, estamos ya en el púlpito. Esto quiere decir que nuestro Padre bendito nos trae de vuelta realmente a nuestra congregación, a su iglesia local, Gran Cosecha, hermanos. Bendito, bendito sea Él. Maravilloso eres tú, papá. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Yo recuerdo, hermanos, anecdóticamente recuerdo que hay muchos anhelos en lo personal, en lo humano, que obviamente deleitan a nuestra naturaleza humana, pero no necesariamente están en la división de Dios, por muy buenos que parezcan, ¿no es cierto? Y me recuerdo que yo tenía como anhelo, siempre me gustó tener un perro en la casa, pero dentro de dos razas que a mí me gustan mucho, el pastor alemán es una raza de las que más me gusta. Y entonces hice todo lo posible, hice todo el esfuerzo durante mucho tiempo para reunir un poco de dinero, porque tener pastor alemán legítimos, de los que se entiende finos, procedentes de Alemania, hermanos, con todas las características que se necesitan para tener un buen ejemplar de esa naturaleza, pues logré comprar 2 cachorros, hermano. Pero entré en un dilema, hermanos, en un dilema que consiste en que quería algo para deleitar mi carne, pero mi alma y mi espíritu ha querido, hermanos, hasta el día de hoy, bendito Dios, deleitarse en la presencia de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y alguien diría, pero si es que tener un par de perros pastor alemán o cualquier otro hobby, pues no tiene absolutamente nada de malo. El problema es cuando tú te encuentras en ese realmente en ese pleito, en esa lucha en la que tú quieres hacer algo con tu carne y luego Dios te está llamando para que ese tiempo que tú lo inviertes en hacer algo con tu naturaleza humana, se lo dediques a Él. Ahí estaba yo, adquirí los perros pastor alemán, pero como Dios conocía mi corazón y sabía que yo quería más agradar a Dios que aún dentro de mi deleite humano, estar bien con mis cachorros pastor alemán. Y para hacérselo un resumen, pues le cuento que desaparecieron los 2 cachorros pastor alemán. El macho lo tuve que devolver porque no sirvió, sus características no llenaron realmente lo que un pastor alemán fino debe tener. Y la hembra, que era la que entre comillas llenaba las más, diría las mayores calidades en su característica, se infectó una oreja y le hice aplicación de un medicamento de uso delicado, pero era el que había que aplicarle, pero tenía que esperar realmente a que le hiciera pues efecto ese medicamento que le apliqué y no dejar que se lamiera. Pero en el momento en que se lo apliqué se me escapó realmente ese detalle y se lo apliqué y la solté. Y donde la solté, ella inmediatamente se lamió y para hacérselo decía corto, breve, en 3 minutos la perra había muerto. Quiero entender definitivamente que cuando hay algo que riñe, cuando hay algo que se opone, cuando hay algo que nos distancia verdaderamente de la gloria que Dios quiere que nosotros, sus hijos, le demos, Dios interviene. Por mucho que a mí me gustaran el pastor alemán, terminé de entender qué es lo que estaba aconteciendo. Yo quiero llevarlos a la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. En el todopoderoso nombre de Jesús quiero llevarlos a la palabra y ubicarlos en el Nuevo Testamento, en la carta a los de Roma. En la carta a los de Roma, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, la escribió el apóstol Pablo. Y la palabra en el nombre de Jesús dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos somos los hijos de Dios. No podemos seguir caminando en nuestra naturaleza humana, sino en la naturaleza divina, aun cuando estemos acá en la tierra.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Aun cuando ahí están los 10 mandamientos, dice, ahora yo dependo de la guianza del Espíritu Santo, no necesariamente de esa ley que fue dada a los hebreos. De la ley del pecado y de la muerte. Porque esa ley es la que anuncia verdaderamente cómo incurrimos en todos los pecados. Es la que nos advierte, la que nos anuncia todo lo que ofende, lo que lastima a Dios. Pero como por gracia hemos sido rescatados y se ha instalado en nuestro cuerpo, que es santuario del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces es Él el que tiene que guiar nuestra vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, somos muy frágiles sin Dios, hermanos. Dios enviando a su Hijo Jesucristo, precioso Dios, a su Hijo Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso es que nuestra carne no sirve casi para nada, hermanos. En nada aprovecha, dice la palabra. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el llamado que tenemos los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Precioso Padre bendito. Maravilloso Dios. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando dice aquí muerte, no necesariamente es que nos vamos a morir, que también puede suceder, sino que estamos viviendo, pero que estamos caminando en nuestra propia naturaleza, y eso es desagradable totalmente a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿ve? Cuando nosotros estamos actuando en nuestra naturaleza humana y dándole paso a nuestros propios deleites, a Dios no le agrada. Eso está diciendo la palabra acá. Maravilloso Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Y no lo pueden lograr, dice, en su naturaleza humana. Necesitan ser portadores de la presencia del Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, nosotros los hijos de Dios, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Él hace la aclaración, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, está diciendo, si es que ustedes dicen que son hijos de Dios, caminen conforme al Espíritu, pues no caminen conforme a su naturaleza humana. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que una vez más caemos en que no son palabras en nuestra boca, sino es una vida consagrada a nuestro papi lindo. Y no necesariamente tienen que ser pastores, evangelistas, profetas, maestros. No necesariamente, simplemente hijos de Dios que aman, que glorifican su nombre con sus actos de vida a cada instante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, nuestra naturaleza humana muere. Por eso es que se cumple la palabra cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir, muramos. Tome su cruz y sígame. Maravilloso Padre bendito. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Precioso papá, maravilloso Dios, hermanos. Bendita palabra que nos establece, que nos aclara cuál es el panorama verdaderamente que tenemos que vivir. El tema que estamos abordando, hermanos, es los que decimos que somos cristianos, estamos obligados a exhibir la gloria de Dios. Maravilloso Padre bendito. Obligados, hermano. No podemos estar diciendo cosas con nuestra boca y haciendo cosas con nuestra vida muy diferentes. Casi siempre, hermanos, cuando llegamos a los pies de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos haciendo o bien disponiendo nuestro tiempo para asuntos que no son del agrado de Dios. Entonces tenemos que ver cómo nos detenemos, cómo hacemos un stop para analizar verdaderamente qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si nuestra vida glorifica a Dios,
Y no estoy hablando de acciones religiosas, estoy hablando de acciones eminentemente espirituales, de obediencia al Dios verdadero. Eso es lo que manda su palabra. Por eso hemos dicho una y otra vez que el mundo está como está, justamente porque no tiene entendimiento, porque no busca a Dios adecuadamente, porque no glorifica a Dios con su vida. Entonces, lo más probable es que con nuestra naturaleza humana, si no nos hemos consagrado, no hemos dispuesto a obedecer a Dios, estemos haciendo algo que nos deleita en nuestra carne, pero que ofende, que desagrada a Dios. Examínelo, escudriñelo, revíselo ahí en su vida, en su casa, en su familia, en su hogar, porque se va a encontrar con alguna o quizá muchas cosas que están desagradando a Dios. Quizás se ha convertido en parte de nuestra vida por el deleite carnal, hemos dicho, o sea, humano, que nos produce obviamente satisfacción. A mí me gusta. Yo me recuerdo perfectamente cuando yo era un jugador empedernido de gallos de pelea, que cuando tenía un gallo en mis brazos y acariciaba su pluma, creía que ahí lo había encontrado todo. Esa satisfacción que le daba a mi carne era algo desagradable totalmente a Dios. Pero eso lo entendí a través de la presencia del Espíritu de Dios. De disponer entre mi carne y el Espíritu. Y al darle paso al Espíritu me reveló una verdad en la cual yo no solo encuentro ahora gozo, paz, justicia de Dios, sino que yo sé que estoy siendo agradable a nuestro Padre bendito. Y sobre todo, como dice su palabra, aprobado y acepto por Dios, bendito sea Él. Pero si nosotros estamos diciendo, hermanos, que somos cristianos, hijos del Dios vivo, bueno sería verdaderamente que realmente nosotros entendamos hasta dónde están nuestros límites. Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Bendito Dios, eso dice realmente la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, todas, hermano, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es cuando verdaderamente Dios está establecido en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo no está como pábilo humeante, no está chiquitito en nosotros, sino que ha crecido verdaderamente y es Él el que nos ha empoderado. Es Él el que va guiando nuestra vida. Precioso Dios. Por eso también ahí mismo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, capítulo 15, versículo 34, dice, velad debidamente. O sea que podría ser que tengamos un velar equivocado. A lo mejor estemos con un ojo cerrado y el otro ojo abierto. Eso es velar indebidamente, por llamarlo o ilustrarlo de alguna forma. Velar, que se entiende, es estar atento a todo lo que está aconteciendo en nuestra vida para que vaya en la dirección de Dios y no en la dirección de nosotros, ni del mundo y mucho menos del reino de la oscuridad. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34, dice, velad debidamente y no pequéis. A veces no tenemos idea realmente de lo que significa pecado. La gente cree que pecar es simplemente beber licor, fumarse un cigarrillo, fornicar, adulterar. No, hay un sinnúmero de pecados. Son desobediencias delante de Dios. Eso es pecado. ¿Y para qué dice? Para vergüenza vuestra lo digo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, los cristianos, hermanos, estamos obligados a glorificar. Estamos obligados a glorificar, a darle honra al Dios verdadero. Es nuestro Dios soberano. Y eso tenemos que hacerlo con nuestra vida, hermanos. Precioso Dios. Mire lo que dice la carta a los Efesios alrededor de esto. Ahí está, en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios. La vamos a encontrar después de la segunda carta a los Corintios, está Gálatas, y después va a venir la carta a los Efesios. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay otra forma de ser salvos, hermano.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravilloso papá, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es que tenemos que ser un testimonio vivo, dice. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo como aquellos comentarios que se dan, es que la gente quiere que uno sea como los pastores, como los profetas, como los evangelistas. No, simplemente tienes que ser como Dios ha llamado a que sea la iglesia. Una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia obediente en todo. Eso es todo lo que Dios busca en sus hijos. Maravilloso Padre bendito. Y esto tiene que ser real en nuestra vida por lo que creemos. No puede ser que nosotros digamos que creemos que somos cristianos, pero nuestra creencia cuando actuamos se manifiesta totalmente débil, en una dirección totalmente diferente a la que Dios nos quiere llevar a través de su Santo Espíritu. Entonces se va a manifestar lo que creemos a través de lo que hacemos. Lo que hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, en qué forma lo hacemos. Maravilloso Dios. Ahí vas a estar mostrando tu creencia, tu fidelidad, tu lealtad. Tú no puedes ser infiel o desleal a nuestro Dios. Lo glorificas con tu boca, pero con tu vida no lo glorificas. Precioso Dios. Y luego, ¿cómo enfrentamos las tribulaciones y las pruebas? Ahí se va a mostrar verdaderamente que nosotros glorificamos a Dios, porque aun cuando las pruebas sean complicadas, las adversidades vengan, tú estarás siempre dándole gracias a Dios, porque eso dice la carta a los de Roma en el capítulo 8, versículo 28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Precioso Padre. De manera que si nosotros vamos caminando en obediencia en la dirección de Dios, Él está haciendo de acuerdo a su plan y su propósito lo que Él cree que tiene que hacer. Y ahí no hay absolutamente nada que cuestionar. Y ahí vamos a alcanzar paz nosotros. Entonces, los creyentes en Jesucristo, hermanos, cuando vamos nosotros apoyándonos en la ayuda real del Espíritu Santo, descubrimos que hay cosas que interfieren, que se oponen, hermanos, en nuestra relación con nuestro Dios y nuestro Padre bendito, hermanos. Si nosotros se lo permitimos, esas cosas que interfieren, que se oponen, que nos meten zancadilla, hermanos, nos hacen tropezar, nos limitan, nos impiden que nos acerquemos a Dios como Él quiere que nos acerquemos. Segurísimo estoy que Él se hará cargo, si nosotros se lo permitimos, de quitar esas cosas de nuestra vida y de permitir que nosotros lo glorifiquemos, hermano. Maravilloso Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, oigamos bien lo que dice esta porción, hermanos. Maravilloso Padre Santo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que todo, realmente cuando estamos en el deleite humano, son tentaciones humanas las que llegan. Pero fiel es Dios. Si somos hijos que queremos obedecer a Dios, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Qué precioso, maravilloso nuestro Dios. Es precioso Él, su poder, su gloria, su promesa. Es lo que nosotros necesitamos. Solo que tenemos que poner realmente en dónde queremos la balanza. Si queremos la balanza en el Espíritu para agradar a Dios, o queremos la balanza en nosotros a través de nuestra naturaleza humana para agradarnos a nosotros mismos. Entonces decía que lo maravilloso, lo precioso alrededor de esto es que el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo y lograrlo. Es cuestión de que nosotros nos dispongamos, que queramos. Entonces el Espíritu Santo toma posesión en nuestra vida. Él gobierna, Él dirige, Él orienta, Él guía, Él nos lleva, hermanos, a donde Dios quiere que nos lleve. Por eso la carta a los de Roma, en el capítulo 8, versículo 5, hermanos, es maravilloso lo que establece nuestro Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y se sobreentiende, hermanos, ¿no es cierto?
que nosotros los hijos de Dios fuimos llamados para caminar en el Espíritu, porque la carne en nada aprovecha, la carne no le agrada a nuestro Dios. Dice que cuando caminamos en la carne somos enemistad, somos enemigos de Dios. O sea que los hijos de Dios que caminan en la carne son como los impíos, hermano, como los que no conocen o los que no tienen a Dios en su vida. Yo quiero concluir, hermano, vamos realmente terminando este breve tema, pero que es fundamental para que nosotros los hijos de Dios siempre demos gloria con nuestra vida a nuestro papá. Hermanos amados, los cristianos debemos velar. Velar es estar pendientes, constantes, atentos, hermano, y esforzarnos con valentía. Eso es lo que Dios quiere, para que nos apartemos de todo aquello que no glorifica a nuestro Dios. Porque si somos hijos y no lo glorifica, las consecuencias negativas, nefastas, diría alguien, van a llegar a nuestra vida por desobedientes. Porque fuimos llamados, invitados para vivir en el Espíritu y no en nuestra carne. Es nuestra obediencia y búsqueda, hermano, correcta y sincera que va a glorificar a Dios. Óigalo bien lo que le acabo de decir. Nuestra búsqueda obediente y sincera, la que va a glorificar a Dios. Pues lo verán, segurísimo estoy, que Él a través de nosotros, de ahí realmente, nuevamente, va a manifestar lo que leímos en el capítulo 15, versículo 34, ¿se recuerda? Maravilloso Dios, precioso papá. Primera carta a los Corintios, 15:34, precioso Padre Santo, maravilloso Dios. Ahí se va a manifestar una vez más eso, hermanos. Bendito, bendito sea Él. Te amo, Señor, te adoro con toda mi vida. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esto es importantísimo, hermanos. Entonces, concluyamos, hermanos. Todas las cosas a nosotros no son lícitas, pero no todas convienen, hermano, porque son agradables a nuestra naturaleza humana, al mundo y quizá al enemigo, al reino de los cielos, pero son desagradables a Dios. Entonces, es esto que nosotros dispongamos de atender al Espíritu y no a nuestra naturaleza humana, será muy agradable a Dios y muy satisfactorio para nosotros y de mucho bienestar. La gloria sea para el Señor, hermano. La gloria sea para el Señor. Yo te pido ahí donde hemos concluido con este tema, que te pongas de pie. Ponte de pie en el nombre de Jesús y levanta tus manos y dale gracias a Dios. Y pídele por favor en el todopoderoso nombre de Jesús, glorificarle no solo con tu boca, glorifícale con tu vida. Apártate de todo aquello, dile: precioso Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame a apartarme de todo lo que no glorifica tu nombre, Señor, que deleita mucho mi naturaleza humana, mi carne, Señor, pero que es desagradable a ti, y yo no quiero estar separado de ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido con todo mi corazón, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, sea hecho, precioso Dios. Amén, Padre bendito. Amén, precioso Dios.